Mi nombre es Andrés Camilo Serrano y el día de hoy voy a hablar sobre sentencias y sobre autos. El auto judicial o mandato judicial, también llamado en algunos ordenamientos sentencia interlocutoria, es una resolución judicial mediante la cual un juzgado o tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal del litigio, pero relacionadas con el que surgen a lo largo de un proceso jurisdiccional. El auto, como la mayoría de las resoluciones, debe ir acompañado de un razonamiento jurídico, que vienen siendo consideraciones y fundamentos, en los casos en que las leyes de procedimiento civil o penal así lo determinen. La sentencia es la resolución del juez con la que ya concluye un juicio o un proceso. Una sentencia condena o absuelve al acusado, imponiéndole la pena correspondiente. Toda sentencia debe contener antecedentes de hecho, es decir, todos los sucesos que ocurrieron para dar lugar a un proceso judicial. También los fundamentos de derecho, que nos quiere decir que la legislación en que se basa el juez para dictar el fallo y como consecuente el fallo, es decir, la decisión que adopta el juez, y las sentencias siempre deberán motivarse. Autos, sentencias y providencias, y la diferencia de esto. Entre auto, sentencia y providencia las podemos resumir en las siguientes. Un auto es una decisión que toma un juez sobre un asunto que, por no tener la trascendencia suficiente, no precisa que se resuelva por sentencia. A diferencia de las providencias, deben estar fundamentados. Por medio de auto se deciden los recursos interpuestos contra providencia, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento y todos aquellos supuestos previstos en la ley. ¿Cómo se clasifican las providencias judiciales? Nos establece el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 302, las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncie, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias de trámite o interlocutorias. Existe sentencia condenatoria o estimatoria cuando el juez o tribunal acoge la pretensión del demandante, es decir, cuando el dictamen del juez es favorable al demandante o al acusador. Sentencia absolutoria o desestimatoria, cuando el órgano jurisdiccional da la razón al demandado o acusado. Sentencia firme, aquella contra la que no cabe la interposición de ningún recurso ordinario o extraordinario, y cuando ambas partes dejan transcurrir el tiempo y no interpone recurso impugnatorio. Sentencia inhibitoria es aquella que, por falta o imperfección en los requisitos de procedibilidad, y un ejemplo de ello puede ser la legitimidad en la causa, no resuelve la litis o fondo de la discusión judicial, o aquella en la que, por falta de elementos de prueba que lleven al juzgador a la certeza de los hechos controvertidos, esta clase de decisiones no quedan en firme. Que el auto es una resolución decisoria, en la mayoría de los casos es posible impugnarlo mediante la interposición de un recurso judicial. Los autos de sustanciación, tal y como los ha considerado la doctrina y jurisprudencia patria, son simples decisiones de actos o solicitudes sencillas, sin exigencias de motivación que no repercuten mayor trascendencia dentro del proceso, lo cual les permite ser analizados nuevamente y ser decididos sin complicaciones, ratificando o cambiando de opinión. Su carácter
tal y como lo señalamos anteriormente, está en la naturaleza del acto a decidir son actos de simple trámite del proceso. También están los autos motivados, que sí son trascendentales, porque deciden actos importantes dentro del proceso, como una medida cautelar, privativa de libertad. Son autos que tienen la facultad de cambiar situaciones procesales y hasta extraprocesales de las partes. Incluso con ellos se puede llegar a finalizar el proceso. En el caso de un sobreseimiento definitivo en nuestra legislación, entonces sobre la base de la naturaleza de lo que se decida, los obliga a ser autos motivados con características similares a una sentencia. Y nunca, bajo ningún concepto, un auto de mera sustanciación que no conlleva una motivación y que solo se refiere a aspectos procesales técnicos, tendrá características similares a las de una sentencia. ¿Cuáles son los requisitos de forma de las providencias? La sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma. Debe dictarse en un periodo de tiempo apto para la realización de los actos del juez o tribunal. La fijación de este plazo varía según el procedimiento de que se trate. Respecto de la forma, las sentencias generalmente se componen de 3 secciones: encabezamiento o parte expositiva, en el que se señala la fecha, ciudad en que se dicta, las partes intervinientes, sus procuradores y abogados, sin que se puedan omitir sus nombres, sin afectar a la debida integridad y publicidad de las sentencias. Se hacen constar también las peticiones o acciones y las excepciones o defensas presentadas por las partes, junto a los presupuestos o antecedentes de hecho en que se fundan. Parte considerativa, en la que se expresan los fundamentos de hecho y de derecho que contienen los argumentos de las partes y los que utiliza el tribunal para resolver el objeto del proceso en relación con las normas que se consideran aplicables al caso.